La pregunta es, ¿has pensado alguna vez que necesitas permiso para vivir? Tu vida no solo te pasa, sino que tú también puedes participar en ella. Estabas soñando con quererlo y con tenerlo. ¿Qué te presentaba aquello que yo quería? No conviene juzgar demasiado rápido aquello que deseamos. Quiero empezar de nuevo, quiero volver a mí. El trabajo consiste en aprender a escuchar esa voz. Bienvenidos a todos un día más al episodio de Impulso. Soy Luisa Mascarell y estoy, como siempre, feliz de estar aquí con vosotros y os doy las gracias por acompañarme. Bueno, ¿de qué os hablo hoy? De una cosa que hago esta semana y era hablar de la vida, del permiso para vivir, ¿no? La pregunta es, ¿has pensado alguna vez que necesitas permiso para vivir? Y no digo para estar viva, ¿eh? Eso ya sé que estás, respiras, haces, cumples, trabajas. Digo vivir en un sentido mucho más profundo que no siempre tiene que ver con seguir funcionando, ¿no? Cuando yo hablo de permiso para vivir, hablo de habitar tu propia vida, es sentir que lo que eliges, lo que construyes, lo que deseas, empieza a parecerse más a ti que a nada en este mundo. Y seguro que sigues pensando, qué pregunta rara, y es rara, es claro, sé que tienes permiso para vivir, pero quiero que pienses por un momento cuántas veces te has dicho a ti mismo algo parecido a cuando tenga más dinero podré viajar a tal sitio, o cuando esté más segura cambiaré de casa, o cuando me sienta bien cambiaré de trabajo. Bueno, un easy, los famosos easys, ¿no? Y si te reconoces estas frases, nunca mejor dicho, es que estás pidiendo permiso para vivir. Porque de verdad que vivir ya estamos vivos, lo repito, pero vivir una vida propia exige algo más, exige reconocerte como persona con derecho a elegir. En psicología eso tiene que ver muchísimo con lo que llamamos sentido de agencia, es decir, con esa sensación íntima de que tu vida no solo te pasa, sino que tú también puedes participar en ella. Y aunque parezca evidente que participamos en nuestra vida, créanme, en muchos casos no lo es. Muchas personas llegan a un momento en la vida sintiendo que han hecho todo lo que se esperaba de ellas. Han cumplido, han respondido, han sido responsables, han hecho lo correcto. Y un día aparece una pregunta silenciosa. ¿Dónde estoy yo en todo esto? ¿Dónde quedo yo? Yo recuerdo un momento muy claro de mi vida en el que empecé a entender esta sensación, ¿no? No lo entendí desde la teoría ni desde las palabras, lo entendí paseando por Madrid. Yo tenía 25 años cuando me separé de mi primer marido. Era muy joven, y después de aquella separación me fui a vivir a un piso en Gran Vía con la calle Montera, en una zona que no era como es ahora, los de Madrid lo sabréis. Todavía y cuando lo recuerdo siento algo muy especial porque aquí no solo era un piso, ¿no? Era para mí un símbolo, era wow, era pequeño, era caro, se llevaba más de la mitad de mi sueldo y si lo miraba desde la lógica, desde luego no fue la mejor decisión. Desde la prudencia era como, podía haber sido más sensata, pero yo era súper feliz. No porque mi vida estuviera resuelta, no porque no tuviera miedo, no porque fuera fácil, ¿no? El cambio. Era feliz porque por primera vez en mucho tiempo sentía que estaba empezando a vivir una vida que elegía yo. Aquel lugar tenía como un cartel que ponía comienzo, no sé, Gran Vía, Montera, el ruido de Madrid, la gente caminando por la calle, deprisa, escaparates, luces. O sea, yo venía de una ruptura, de una etapa que se cerraba y de una identidad que tenía que recolocarse. Y sin embargo, en medio de todo eso, había una sensación súper grande de libertad, incluso aunque no fue muy prudente la elección, ¿no? Pero sí algo dentro de mí, es como si algo dentro de mí me dijera, es otra vida, es diferente, estás eligiendo y esto es lo que has elegido, ¿no? Durante aquella época, además, yo trabajaba en la Puerta de Alcalá y todos los días hacía un recorrido que iba desde Gran Vía hasta Sol y ahí caminaba por la calle Alcalá hasta llegar al trabajo.
Y en ese trayecto, espero que los que sois de Madrid os acordéis, en la parte de la izquierda hay una pequeña tienda de vajillas inglesas. Ojalá que alguno lo recuerde, una pequeñita con un escaparate precioso, ¿no? Para otras personas era solo una tienda más, para mí era una ventana. Me paraba todos los días delante de ese escaparate y miraba aquellos platos, aquellas soperas, aquellas tazas. Tenían frutas, flores, pájaros, eran preciosas, eran de una delicadeza y de un romanticismo de cuento, de verdad. Y yo soñaba con tener esa vajilla en mi casa, o sea, soñaba con comer en esos platos, soñaba con poner una mesa súper bonita, soñaba con un hogar. Hoy, desde la mujer adulta que soy, miro aquella escena con ternura, ¿no? Porque ahora entiendo que no estaba mirando solo una vajilla y que un hogar son muchas más cosas, ¿no? Pero lo que sí que estaba mirando era una posibilidad. O sea, aquellos platos representaban algo mucho más profundo. La idea de una casa propia, de una vida construida por mí, de una mesa elegida por mí o de un espacio donde poder reconocerme en lo que me rodeaba, ¿no? Después de una separación, uno no solo reorganiza su vida práctica, también una parte de la identidad tiene que reorganizarse, ¿no? Y yo creo que aquí lo cotidiano se vuelve una fuerza psicológicamente fuerte. Las llaves de tu casa, que son tuyas, la taza con la que desayunas, una cama vestida de blanco, un recorrido al trabajo, un escaparate, o sea, aquellas vajillas inglesas para mí hablaban de hogar, de calma, de intimidad, de una vida que todavía no tenía del todo, pero que ya me empezaba a imaginar. Y creo que ahí ocurrió algo muy importante, ¿no? Y quizá todavía, o sea, yo no podía comprar eso todavía, que va, quizá no tenía ni el dinero ni la capacidad. Estaba todo muy en proceso, pero me estaba permitiendo quererlo, ¿eh? Estaba soñando con quererlo y con tenerlo. Y ese es el punto fundamental. ¿Qué estaba queriendo yo por detrás de aquellas vajillas? Voy más allá de la pregunta. ¿Qué representaba aquello que yo quería por detrás de ese episodio anecdótico de la vajilla? Porque una vajilla puede ser solo es una vajilla, pero también puede ser, como os digo, un hogar. Una mudanza puede ser solo una mudanza, pero también puede representar soy libre. Una separación podría parecer solo una ruptura, pero también puede ser el inicio de una vida totalmente nueva y más verdadera, ¿no? Por eso no conviene juzgar demasiado rápido aquello que deseamos. A veces lo que queremos por fuera nos está hablando de algo que necesitamos por dentro. O sea, tú quizá dices, quiero una casa bonita, ¿vale? En realidad estás diciendo, necesito calma y orden a mi alrededor. Quizá dices, quiero cambiar de trabajo. Y por debajo hay una necesidad de sentido. O quizá dices, quiero irme. Y lo que estás necesitando es libertad, ¿no? Hay que mirar por debajo de lo que quiero. Quiero empezar de nuevo, quiero volver a mí. De eso hablaba este momento de mi vida. Porque detrás de muchos deseos hay una parte de nosotros intentando respirar. Se trata de poder mirarte con honestidad y preguntarte, sí, ¿qué representa lo que quiero? Porque, ojo, darte permiso también implica duelos, ¿eh? Soltar la vida que otros imaginaban para ti o que tú estabas trabajando en construir. Un dolor también al aceptar que a las personas desaparecen y tú las querías, ¿no? Dolor en soltar cosas que ya no te representan, en mirar atrás y pensar, ojalá me hubiese escuchado antes. Pero también algo profundamente liberador en esos momentos de duelo o de deseo. Porque cuando una persona, o yo mismo, empiezo a autorizarme a desear, cambia la forma de ver el mundo. No necesito explicarlo todo, ni perdón porque era una vida diferente, ¿no? No necesito tener la certeza absoluta para dar los pasos. No necesito permiso para vivir, para empezar a caminar. Y caminando, como yo decía por Madrid, descubres quién eres. Creo que por eso recuerdo tanto aquel recorrido desde Gran Vía hasta Alcalá, porque ahora sé que no era un trayecto al trabajo, era una mujer joven atravesando Madrid mientras atravesaba
una nueva etapa de la vida. Era una mujer que había salido de una historia y todavía no sabía exactamente hacia dónde iba, pero ya me estaba moviendo, ¿no? Y a veces ese movimiento basta. No tener todas las respuestas, pero no quedarte inmóvil, solamente con eso basta para vivir. No saber dónde todavía vas a ir, pero empezar a decir, puedo empezar a elegir quién voy a ser. No tener la casa perfecta, pero que la llave sea solo tuya. No tener toda la vajilla, pero sí tener un sueño. Creo que así sería lo correcto. El impulso para construir una vida más propia no aparece de golpe. Se construye poco a poco. Primero escuchando qué parte de ti lleva tiempo hablando bajito, escuchando esa parte, porque dentro de nosotros esa voz es la que me va a dar la salida. Cambia prudencia. Habla de deseo, esa voz habla de intuición, habla de necesidad profunda de vida, ¿no? El trabajo consiste en aprender a escuchar esa voz, a distinguirla de las voces del miedo. No porque lo eliminemos, sino para no confundir, ¿no? No esa voz del deseo con la voz del miedo, para no confundirlo. El miedo, cuando quieres vivir tu vida, puede decirte no puedes. La culpa puede decirte no deberías. Incluso la vergüenza puede decirte esto no lo has hecho bien, ¿no? O la exigencia puede decirte que aún no estás preparada. Y aún así puede haber una voz mucho más pequeña, más honesta por debajo, que te dé el permiso. Es que yo quiero ir por ahí. Te da permiso para que la voz coja más fuerza, para darle fuerza a esa voz. Después viene otro movimiento. Convertir ese deseo, esa capacidad de soñar en dirección. No todo lo que queremos puede hacerse de forma inmediata, ¿no? No todo puede conseguirse ya, o no todo depende siempre de nosotros. A veces empezar el camino es poco a poco para que sea coherente. Yo no podía comprar nada de aquellas vajillas, pero podía reconocer que me gustaban. Podía imaginar el hogar en el que las pondría o cómo sería mi casa. Podía elegir una taza, un mantel, para que fuera un pequeño gesto. Y muchas veces ahí empieza todo, en los gestos pequeños, no con una gran revolución, no con una decisión wow, sino con algo muy mínimo que dice, aquí estoy yo. Compra flores, compra una taza bonito, cambia ese mueble de sitio, apúntate a algo que llevas años queriendo ir, pide ayuda si la necesitas. ¿Y por qué no volver a estudiar? Ve a caminar. O reconoce esa voz que dice, esto es importante para mí, ¿no? O sea, la vida propia no siempre empieza con un gesto espectacular. Empieza con una escena pequeñita, íntima, invisible, en la que dejas de tener miedo de desear otra cosa y con esto y con un poco de tiempo aprendes como mujer y como profesional, como psicóloga, que el miedo ya no decide por ti. Por eso quiero dejarte con algunas preguntas, como siempre hago, no para que respondas así rápidamente, sino para que te las lleves contigo, ¿no? ¿En qué parte de tu vida estás funcionando pero no viviendo? Intenta responder esta pregunta, ¿no? ¿Qué deseo has hecho pequeñito porque parece poco práctico, poco importante o porque no quieres permitírtelo? Sí. ¿Qué parte de tu vida estás sosteniendo por miedo, por lealtad o por costumbre, ¿no? Y con todo esto, ¿qué gesto podrías hacer hoy para acercarte un poquito más a esa vida en la que te das permiso? Y sobre todo la pregunta clave, ¿de quién estás esperando el permiso para vivir? Porque quizá no habrá un momento perfecto, quizá nunca tengas la certeza absoluta, quizá la gente no la entienda, pero el permiso está en ti. Si yo pudiera volver a aquella tienda de vajillas inglesas, si pudiera volver a verme desde ese escaparate parada, creo que me diría a mí mismo algo muy sencillo. Luisa, no estás mirando platos, estás aprendiendo a desear tu vida. Y quizá de eso va este episodio, de dejar de pedirnos permiso para querer
Sí, dejar de esperar autorización para movernos, de entender que una vida propia no se construye de golpe, se construye el día que tomas en serio lo que quieres, lo que deseas. Aquel piso en Montera, con Gran Vía, no fue solo un piso, fue un comienzo, pero fue el comienzo de precisamente de tomar mi deseo como algo muy serio. Aquel camino hasta Alcalá no era un camino solo de trabajo, fue una transición y aquellas vajillas inglesas con pájaros, frutas, de colores pastel tan bonitas, fueron la imagen del futuro. Una parte de mí recordándome que yo todavía podía soñar con una vida propia diseñada por mí. Así que hoy te pregunto de nuevo, ¿qué pasaría si dejaras de esperar permiso para vivir? Gracias a todos por acompañarme en este episodio. Recordad, si no lo habéis hecho, darle al botón de suscribiros y así no os perderéis ningún nuevo capítulo y todos los eventos que se vienen este mismo año dentro de Impulso. Muchas gracias por estar aquí y os espero a todos.